Padre, nuevamente te damos gracias por el privilegio de tener tu palabra aquí ante nosotros. Pedimos que nos ayudes con tu espíritu a entenderla, a guardar en nuestros corazones lo que vamos a aprender y que nos des fuerza de tu poder para que podamos aplicarlo en nuestras vidas, para edificar a otros, ser una bendición en este mundo de tinieblas y también para darte honra y gloria a tu nombre, Señor. Amén. Tal vez un poco de contexto para entender mejor esta carta a los filipenses. Al escribir esta carta, Pablo está en la prisión, está en Roma, y los filipenses o la iglesia en Filipos le había enviado unos regalos, unos recursos financieros con el hermano Epafrodito. Y ellos estaban muy preocupados por Pablo, ¿no? Como estaba en prisión, estaba siendo perseguido constantemente, ellos estaban muy preocupados por él y enviaron al hermano Epafrodito para que le dé estos recursos, este soporte y para que averigüe cómo le va al hermano Pablo. En Hechos 16, me pueden acompañar, vamos a repasar un poco la historia de los inicios de esta iglesia en Filipos. Hechos 16, todo el capítulo habla o está narrando cuáles fueron algunos sucesos en los inicios de esta iglesia. Pablo había fundado esta iglesia y vamos a recordar un poco, repasar algunos pasajes que describen estos sucesos al inicio de esta iglesia. Vamos a leer, por ejemplo, Hechos 16, del versículo 6 en adelante. Ahí dice: Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en las provincias de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo, el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Aquí ya vemos que era Dios el que estaba direccionando a Pablo y Silas en esta dirección a la ciudad de Filipos. Después sigue: subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de este distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. Vemos que es una colonia romana en medio de Grecia, ¿no? En medio de Macedonia. Vamos a ver después también los sucesos que era una ciudad que era como una pequeña colonia de Roma, ¿no? Siguen los versículos en el 13 en adelante. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. O sea, vemos que no había una sinagoga de judíos en esta ciudad. Para tener una sinagoga se deberían tener cierto número de hombres judíos, pero aparentemente en esta ciudad no había una sinagoga. Así que algunas mujeres se habían congregado a orillas del río, como dice ahí, para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Aquí vemos la primera conversión aparentemente en esta ciudad
una mujer, Lidia. Vemos que el Señor abrió su corazón para que ella pueda recibir y aceptar la predicación de Pablo. Después tenemos algunos incidentes ahí, ¿no? Siguen los versículos de que cierto día cuando íbamos a un lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Y sigue la historia de cómo la liberación de esta mujer generó un problema financiero para algunos comerciantes algunas personas de esta ciudad, ¿no? Y ese fue el motivo por el que acusaron a Pablo y Silas de crear un tumulto en esta ciudad y los metieron a la cárcel. Después, si miran, por ejemplo, versículo 25, ahí dice: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Vemos que a pesar de las dificultades, Pablo y Silas estaban gozándose en el Señor, estaban alabándolo en medio de la cárcel a oídos de todos los demás prisioneros. Y después seguramente conocen la historia como sigue. Dios manda un terremoto, hace que se liberen los prisioneros. Y el carcelero, si miran versículo 29, el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y así estas fueron las experiencias de Pablo y Silas en esta ciudad de Filipos, y marcan los inicios de esta iglesia, de estos filipenses que ahora le habían enviado al hermano Epafrodito para que vea cómo está Pablo en prisión. Y es a esta iglesia a la que Pablo, varios años después, escribe esta carta a los filipenses. Entonces, vemos en este capítulo de Hechos cómo se describe el inicio de esta iglesia en Filipos. Los filipenses sentían un profundo amor por Pablo y aunque eran muy pobres, lo apoyaban financieramente en su ministerio. E incluso ahora, después de mucho tiempo, no se habían olvidado del apóstol Pablo y le enviaron una contribución en su necesidad. La iglesia en Filipos no era perfecta, pero comparada con lo que encontramos en otras cartas de Pablo, como por ejemplo Gálatas o las cartas a los Corintios, vemos que esta carta a los filipenses está llena de afecto, de buenos comentarios acerca de la iglesia y casi no tiene exhortaciones sobre problemas en la iglesia, ¿no? Pablo escribe toda esta carta con un tono muy, muy paternal, mostrando su gran afecto por estos creyentes filipenses. Ahora, el tema central de esta carta es el gozo del creyente y el llamado a regocijarnos en todo momento en el Señor. También habla mucho acerca de la mente que debe tener el creyente, o los creyentes deben tener una mente unida y deben tener la mente de Cristo. Eso también lo vamos a ir viendo a medida que estudiamos esta epístola. Entonces, para hoy vamos a leer los primeros 8 versículos y luego expondré los primeros 6 versículos para la prédica de hoy. Así que acompáñenme a Filipenses capítulo 1 y vamos a leer los primeros 8 versículos. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto,
que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. O sea, vemos que la carta comienza, como es de costumbre, con la presentación de Pablo, ¿no? Y un breve saludo. Y como en varias otras ocasiones, Pablo se presenta como un esclavo de Cristo Jesús. Algunas traducciones lo traducen como siervos, pero literalmente significa esclavo. En aquel tiempo las cartas iniciaban, o sea, acerca de la presentación de Pablo, las cartas iniciaban con el nombre del escritor, el que enviaba la carta, y luego el nombre del receptor. Y similarmente a la forma en que hoy nosotros, por ejemplo, enviamos tal vez un email o algo, solemos agregar también nuestro título académico o nuestro cargo en la empresa o algo similar. Pero aquí vemos que Pablo se identifica, al igual que muchos otros escritores del Nuevo Testamento, se identifica como un esclavo de Cristo. No un siervo, sino un esclavo. Y hay una diferencia. Un esclavo era una persona que había sido comprada por el amo. Las leyes judías acerca de los esclavos demandaban que los amos provean todo el sustento necesario para los esclavos y sus familias y que los traten bien. Y bajo ciertas circunstancias, los esclavos podían acceder a la libertad. Pero si un esclavo quería quedarse de por vida a servir a su amo, este amo le perforaba la oreja como una señal de este pacto y el esclavo se quedaba sirviendo al amo para el resto de su vida. Y muchos esclavos en Israel elegían ser esclavos de por vida porque esto garantizaba su sustento y su protección. Y así también es como Pablo se identifica como un esclavo de Cristo. Cristo lo compró, le dio libertad del pecado y ahora Pablo y Timoteo estaban sirviendo a Cristo en el ministerio que les fue encargado por él. Y así inicia esta carta, ¿no? Esta presentación. Vemos que Timoteo también está presente, aunque no es el autor de la carta. Luego vamos a ver que la carta está formulada en primera persona, o sea, es claramente Pablo el autor de esta carta, pero se lo presenta a Timoteo también. Luego vemos que la carta está dirigida a los creyentes. Dice a todos los santos en Cristo Jesús. El título de los creyentes o de los cristianos que se usaba en aquel tiempo es santos. O sea, los creyentes son santos. Somos santos. Estamos vestidos de la santidad de Cristo y Cristo nos santifica continuamente durante nuestra vida en la tierra. Y es el título que normalmente se usaba para referirse a los creyentes. Después dice, incluyendo a los obispos y diáconos. O sea, vemos que la iglesia en Filipos ya tenía obispos, o sea, tenía ancianos y tenía diáconos. Era una iglesia madura, tenía varios años de existencia y había mantenido el contacto con Pablo desde sus inicios como iglesia. Y a lo largo de esta carta también vamos a ver algunos rasgos de eso y vamos a descubrir que los filipenses estaban íntimamente conectados a Pablo y lo apoyaban en todo lo posible en su ministerio. Luego, si miramos el texto, segundo versículo, vemos que sigue con un saludo típico, ¿no? Dice, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es un saludo común de Pablo y vemos que, sí, la gracia que los creyentes recibimos de Dios nos da paz con Él, ¿no? Ambas cosas vienen de Él, dice claramente, de parte de Dios. O sea, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, la teología hasta afecta la forma de saludar, ¿no? Y vemos que este saludo muestra que Pablo desea que la gracia que habían recibido siga manifestándose
en la vida de los filipenses. Y con esto termina el apartado de la presentación y del saludo de la carta, y continúa en los versículos 3 y 4 con otro tema. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. No tenemos que caer en el error de pensar de que esto tal vez solamente es una formalidad o algo. No. Pablo estaba profundamente agradecido y se goza por los hermanos en Filipos. Tal vez es llamativo que no inicia esta carta con sus problemas actuales, ¿no? Recordemos, él estaba en prisión cuando escribe esto. Y en tiempos de pruebas y dificultades, es muy común comenzar cada conversación con nuestro drama actual de nuestra vida, ¿no? Y también tenemos que recordar que, como leímos en Hechos, en los comienzos de la iglesia en Filipos, durante el encarcelamiento de Pablo y Silas, un terremoto los había liberado de la cárcel, ¿no? Pero ahora Pablo no comienza declarando o pidiendo por un milagro. Sí tiene esperanzas de que tal vez los vuelva a ver, pero no sabe si será liberado o si será condenado a muerte por el emperador romano. O sea, no vemos nada de lamento, nada de quejas, nada de plaguearse por sus sufrimientos del momento. Todo lo contrario, vemos un profundo agradecimiento acompañado con gozo. A pesar de estas difíciles circunstancias, Pablo está profundamente agradecido por varios motivos. Dice que cada vez que piensa en ellos, está agradecido a Dios por ellos. O sea, pensar en ellos ya lo llena de gozo. Recordar los inicios de la iglesia y cómo han ido creciendo y edificándose a través de los años, llena su corazón con una profunda gratitud. Y pide con gozo por cada uno de ellos. O sea, los conocía personalmente, ¿no? Cara a cara. Y experimentaba un profundo gozo por tener este privilegio de poder interceder por ellos en oración. Entonces, ya en estos dos simples versículos, ¿no?, podemos encontrar una gran verdad acerca del gozo que podemos tener como creyentes, ¿no? En primer lugar, tenemos que recordar el pasado o recordar la hermosa comunión que ya hemos tenido con otros creyentes desde el momento de nuestra conversión, ¿no? Claro, para eso obviamente tenemos que congregarnos en una iglesia. Pero recordar todo lo que ya hemos vivido junto con otros hermanos en Cristo, eso va a producir un gozo en nuestro corazón. Es la primera fuente de gozo que encontramos en este texto. Después, en segundo lugar, vemos que orar por otros creyentes también es una fuente de gozo al creyente. Si percibes que te falta gozo en la vida, ponte a prueba y analiza si estás orando por otros hermanos en la fe. Ejercer este privilegio también produce gozo en nuestros corazones. Y luego vemos otro motivo de agradecimiento y de gozo en el versículo 5. Dice así: por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Aquí el término participación, a veces se traduce comunión, es el término koinonía y significa una relación cercana, significa tener comunión o compartir o colaborar en algo. En ocasiones, según el contexto, este término significa estar apoyando financieramente en algún proyecto. Y los filipenses estaban activamente involucrados en el ministerio de Pablo. Constantemente enviaban ofrendas para él y a través de él, incluso más allá de lo que Pablo podría necesitar. Eso lo vamos a ir viendo a medida que estudiamos esta carta. Pero en general estos versículos que leímos hasta ahora muestran el gran afecto que había entre Pablo y los filipenses, ¿no? Albert Barnes dice en su comentario
bíblico acerca de estos pasajes lo siguiente. Probablemente no existe en ningún otro lugar de la tierra felicidad tan pura, elevada, consoladora y rica como la que tiene un pastor al ver la piedad, la paz, la benevolencia y el celo creciente de su congregación. Fin de la cita. Y creo que es lo que estaba pasando, que era el caso de Pablo, ¿no? Pablo tiene un gozo profundo en su corazón porque recuerda cómo el Señor ha estado acompañando a los filipenses que han participado con él en la expansión del Evangelio. Y recordar estos momentos lo llena de alegría y de gozo. Pero luego vemos otro motivo por el que Pablo está agradecido. Y la frase que sigue es la que le da aún más fundamento a este gozo que estaba experimentando Pablo. Leamos el versículo 6 que sigue. Dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. En estos versículos y también en la carta entera, hay muchos términos que describen las emociones de Pablo. Es una carta llena de expresiones de afecto y cariño, con un tono bastante emocional, de mucho cariño. Sin embargo, estas emociones de Pablo estaban arraigadas en convicciones firmes acerca de verdades relacionadas a Dios y a los creyentes. Aquí el término convencido, en este versículo, versículo 6, el término convencido que aparece aquí significa tener confianza, estar absolutamente seguro de algo. O sea, es una certeza, una convicción firme acerca de algo. No es como los términos que solemos usar hoy en día a la ligera cuando decimos posiblemente va a llover o seguramente no nos va a pasar nada o creo que tal y tal cosa o posiblemente esto, aquello. O sea, no es un lenguaje como este. Nosotros usamos estos términos para describir nuestras aspiraciones, pero que no suelen ser certezas firmes. Pero Pablo aquí está firmemente convencido, sabe que es un hecho, sabe que es verdad, es cierto lo que va a decir o lo que está diciendo. Nosotros en ocasiones sentimos cosas sin saber por qué las sentimos, ¿no? Alguna felicidad o tristeza o desmotivación. Pero aquí este no es el caso de Pablo. Pablo sabe exactamente por qué siente este gozo. Y una de las causas de este gozo era esta firme convicción que vemos aquí, cuando dice que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Así que analicemos esta frase, ¿no? Analicemos bien esta convicción que tiene Pablo y que debe tener cada creyente. Aquí el término comenzó que usa Pablo en este versículo, es un término que solo se emplea 2 veces en el Nuevo Testamento. Literalmente significa crear un inicio. La otra aparición de este término comenzó la encontramos en Gálatas, donde Pablo dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Ya vamos a leer en un rato este versículo, pero es el mismo término el que se usa en Gálatas. Y es evidente que este término, comenzar, se utiliza en ambos casos en relación a la salvación. En ambos casos, aquí en Filipenses como también en Gálatas, está conectado a la obra de la salvación.
Entonces hagámosle algunas preguntas al texto, a esta firme convicción que tiene Pablo. Primera pregunta, ¿quién comenzó esta buena obra? ¿Quién comenzó esta obra? Es evidente que Pablo se está refiriendo a Dios, ¿no? La forma en que lo escribe es obvio que se está refiriendo a Dios. No está hablando de sí mismo, no está hablando de los filipenses o de algún otro discípulo o otra persona. Queda claro que es Dios al que se está refiriendo Pablo. Así como leímos en Hechos, la primera conversión que conocemos de Filipos era la mujer Lidia, ¿no? Y como leímos, decía, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y así como Dios había iniciado en Lidia esta obra, esta nueva criatura, esta nueva vida, nuevo corazón, etc., así Dios inicia la obra en cada creyente, ¿no? Pablo estaba escribiendo esta carta a todos los creyentes y implica que esto es el caso de todos los creyentes, ¿no? Que es Dios el que inicia la buena obra en cada creyente. Ahora, otra pregunta que le tenemos que hacer al texto es ¿cuál es esa obra, no? Ya queda relativamente claro de qué se trata, pero analicémoslo un poco mejor. ¿Cuál es esa obra, esa buena obra? Si nos adelantamos un poco en el libro de Filipenses, incluso en este capítulo, y vamos al versículo 29, Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Aquí en este versículo, el tema se centra en el sufrimiento por la causa de Cristo, ¿no? Que es algo dado por Dios. Pero vemos que Dios no solo da el sufrir por Él, sino que también da el creer en Él, como es evidente de este versículo, ¿no? El creer en Él también es concedido por Dios, es un don de Dios. Creer en Cristo es un regalo de Dios. Este nuevo corazón, esta nueva vida, esta nueva criatura que somos los creyentes, todo eso es un regalo de Dios y viene de Él. Entonces, ¿cuál es esa obra? Es la fe del creyente, es algo agradable al Señor, es algo bueno y es la buena obra iniciada por Dios. Ahora sí vamos a Gálatas, en donde también se emplea este término, comenzar. Gálatas 3, los primeros 7 versículos. Gálatas 3, de 1 al 7, dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como sacrificado. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel, pues, que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Aquí el texto presenta algo similar a lo que vemos en Filipenses, ¿no? Se menciona que algo comienza y luego hay algo que continúa o que termina o que se completa. ¿Quién es el que comienza? El Espíritu comienza. Y no es la carne la que continúa esta obra. También es Dios el que continúa la obra.
¿Cuál obra? ¿De qué estamos hablando aquí en Gálatas? Claramente estamos hablando de la salvación. Hay frases como Jesucristo crucificado. Recibieron el Espíritu por el oír con fe. Le fue contado como justicia. Los que son de la fe. O sea, estas expresiones claramente muestran que estamos hablando de la salvación. La salvación, o sea, aceptar la palabra acerca de la obra de Cristo con fe, es un regalo de Dios. Es Él quien la inicia y es Él quien la va a terminar, quien la va a completar. También hay otros versículos, voy a leer algunos de Juan, Santiago y de Hechos, que afirman lo mismo, ¿no? Por ejemplo, dicen, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Otro ejemplo, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. O en Hechos 11:18, al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. O sea, tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde vemos que es Dios el que inicia, según su voluntad, esta obra en el creyente. Y no solo el inicio de nuestra fe viene de Dios, sino también los frutos de nuestra salvación. Si volvemos a Filipenses, esta vez al capítulo 2, versículo 13, es otro pasaje clave en esta carta a los filipenses. Dice, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. O sea, tanto la fe como la aplicación práctica de esta fe son buenas obras, las buenas obras que siguen luego, ambas cosas son obra de Dios. Dios obra en nuestro querer, o sea, en nuestros deseos. Y por eso sabemos que aquel que nos salvó nos seguirá manteniéndonos salvo, o seguirá manteniéndonos a salvo. ¿Se acuerdan tal vez cómo hace un tiempo hablamos de los 3 aspectos temporales de la salvación? Tal vez se acuerdan de que hablamos de la salvación en el pasado, o sea, de nuestro pasado, donde fuimos justificados, morimos con Cristo y con Él resucitamos. Es un punto claro en el pasado. Pero también hay una salvación en el presente. Dios nos mantiene seguros en su mano. Nadie nos puede separar de su amor. Él cambió nuestro corazón de piedra, nos dio un corazón de carne, un corazón vivo, y nos dio nuevos deseos de agradar a Él. Nos dio poder para resistir al diablo y para vencer al pecado. Y este proceso se llama santificación. Y si bien ya somos santos en posición y seremos completamente santos en la eternidad con Él, ahora ya somos siendo santificados por su Espíritu y su palabra. Y es algo que ocurre en el presente del creyente, aquí y ahora. Y también hablamos de la dimensión del futuro, ¿no? La salvación en el futuro, cuando seremos salvos de su ira, cuando juzgará y condenará a los incrédulos. Por ejemplo, en Romanos 5:9 leemos, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. O sea, no solo eso, sino que también nuestra salvación será completa en el sentido de que también incluirá a nuestro cuerpo, cuando seremos glorificados para que podamos estar eternamente en su gloriosa presencia. O sea que la justificación, la santificación y la glorificación son la obra de Dios en el creyente. No hay una obra parcial que solo incluya 1 o 2 partes de esta obra. Es una obra completa, perfecta.
Dios la inicia, Dios la mantiene y Dios la culmina. Esa es nuestra salvación. Fuimos justificados por Él. Él nos mantiene firmes hasta el día de nuestro Señor Jesucristo y Él nos transformará a la imagen gloriosa de Cristo nuestro Salvador. Dios quiere salvar de esta forma porque Él es bondadoso y misericordioso. Dios va a salvar de esta forma porque es lo que prometió y no puede mentir. Y Dios tiene el poder de salvar de esta forma porque Dios es soberano sobre todo. La soberanía de Dios en nuestra salvación es la mayor fuente de gozo que puede tener el creyente aquí en la tierra. Esta promesa de mantenernos firmes en su mano, seguros de cualquier intento del enemigo de separarnos de su amor, o sea, esta promesa, esta esperanza segura que tenemos, de que siempre seremos sus hijos, esta promesa, si esta promesa no te da gozo, nada te podrá dar gozo. Nada podrá llenar tu corazón con alegría. Y si no tienes esta esperanza, si constantemente estamos pensando, podría perder mi salvación, podría perder mi vida eterna, podría romper el sello de garantía que es el Espíritu Santo, si constantemente tendríamos pensamientos así, nunca podríamos tener gozo. No podríamos dormir a las noches y estaríamos temblando de miedo constantemente. Por lo tanto, el gozo del creyente es algo sobrenatural, es algo que proviene de la obra que solo Dios puede hacer. Es algo que el mundo y nuestra carne no puede lograr. Muchos cristianos en nuestro entorno y también muchos líderes de las iglesias de la zona nos acusan de ser arrogantes por defender temas relacionados a la salvación. Específicamente temas como la elección, predestinación o el tema de perder o no perder la salvación. Y ven en nuestras conversaciones acerca de estos temas una actitud arrogante similar a la de los fariseos que pensaban ser mejores y más inteligentes que las demás personas. También hay pastores que reconocen algunos aspectos de esta doctrina de la elección y de la seguridad de la salvación, pero tienen miedo a predicar acerca del tema porque creen que sus miembros van a pensar algo como, bueno, si Dios elige quién va al cielo, quién va al infierno, ¿para qué esforzarnos en luchar contra el pecado? ¿Para qué esforzarme en predicar el evangelio a los perdidos? ¿Para qué luchar en esta guerra si nosotros las personas no tenemos poder para vencer esta guerra? Si todo ya está predestinado, ¿qué sentido tienen los esfuerzos a tomar buenas decisiones en la vida? Pensamientos como estos hacen que algunos tengan cierto temor de estos temas. Pero nosotros no tenemos miedo a predicar acerca de esta hermosa doctrina, acerca de la seguridad de la salvación. Qué gran privilegio es poder explicar a los creyentes que pueden estar seguros en su fe, que Dios es el que ha iniciado esta buena obra en ellos y que también es Él quien la va a perfeccionar y llevar a conclusión. Dios nos predestina, nos atrae a Cristo, nos abre los ojos, nos da un nuevo corazón, nos da nueva vida, vida eterna. Él nos justifica, nos santifica y nos glorificará en el día del Señor. Es Él a quien esta doctrina trae toda la gloria y toda la honra. Y no vamos a tener miedo de defender lo que en su palabra claramente nos dice al respecto, ¿no? Tal vez nos vienen versículos a la mente como: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. O versículos como: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que los resucite en el día final. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán
y nadie los arrebatará de mi mano. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Todos estos versículos están en el Evangelio de Juan y creo que los conocen. De ningún modo los echaré fuera. Yo no perderé a nadie. Permanecerán en mí, jamás perecerán. Yo los escogí. O sea, si estas frases, si estas promesas no nos dan gozo, nada nos podrá dar gozo en esta vida aquí. Es una lástima que cristianos tengan que pelearse por estos temas. Pero no entender la seguridad de nuestra salvación roba del creyente una de las mayores fuentes de gozo que tenemos: descansar en la obra de Cristo. No solo en la obra iniciada en aquella persona que deposita su fe en Él, sino también en la absoluta certeza de que Dios irá perfeccionando esta obra y la completará en aquel gran día del Señor, en su segunda venida. Así que alabado sea nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien será nuestro Señor por siempre y por siempre. Amén.